tenemos que seguir las mismas líneas, ¿verdad? Primero, nuestro paciente tiene que tener una identificación correcta. Si el paciente está lúcido, ¿verdad? Por su nombre, si nos puede decir el nombre, o si no, se le identifica por su cédula de identidad, ¿verdad? O siempre por una pulsera, ¿verdad? Que está correctamente escrito el nombre y también sus datos personales, ¿verdad? También tenemos que tener una comunicación efectiva antes, ¿verdad? Durante y luego, durante la consulta médica, ¿verdad? Durante establecido ya el diagnóstico y luego también en el postoperatorio con el paciente. Tenemos que tener una seguridad también en los medicamentos que vamos a utilizar en ese paciente, sean o no ya de alto riesgo, saber si el paciente es alérgico a algún medicamento o no, si no sabe, porque a veces también cuando da un shock anafiláctico o una reacción inmediata recién podemos saber y el paciente también enterarse había sido que era reacción, o sea, que tenía una reacción a ese medicamento. Garantizar el procedimiento correcto, ¿verdad? Siempre el equipo quirúrgico y el cirujano es el responsable, ¿verdad?, de llevar a cabo el procedimiento correcto de acuerdo a la patología ya operada o diagnosticada previamente. Reducir todo o en lo posible, ¿verdad? Todas las chances que hay ya prequirúrgicamente, ¿verdad? Mediante las medidas asépticas, ¿verdad? Durante o antes de empezar la cirugía, ¿verdad? Creación del campo quirúrgico, también la vestimenta quirúrgica correcta, ¿verdad? Ponerse, o sea, colocarse de manera correcta, evitando cualquier tipo de contaminación, ¿verdad? Para que entonces nuestra cirugía esté o nosotros garanticemos esa esterilidad, tanto porque todo paciente tiene que ser considerado como una persona infectada, ¿verdad? O infectante de un sinfín de patologías, ¿verdad? O sea, por eso tenemos que considerar al paciente toda persona que pueda ser portadora de cualquier tipo de infección. También nosotros podemos pasar, ¿verdad? O ser portadores o transmitir cualquier tipo de microorganismo al paciente. Entonces tenemos que cuidar la seguridad de ese riesgo de infecciones tanto para el paciente como para con nosotros y disminuir totalmente todo tipo de accidentes que puedan presentarse. Esperen que alguien quiere entrar. Durante y antes de ese acto quirúrgico. Después tenemos que saber también, ¿verdad? Si esa cirugía puede ser programada, puede ser electiva, ¿verdad? Puede ser ya, o es una operación de extrema urgencia o nada más pues una operación que puede esperar más o menos hasta 5 o 6 horas o una operación de urgencia. También ver o establecer, eso dependiendo ya del servicio, ¿verdad? De la disponibilidad del quirófano, si están completos el equipo quirúrgico, sí o sí, no se debe realizar si no está dispuesto el anestésico, ¿verdad? O el anestesiólogo. También administrar el medicamento correcto a través de la vía correcta con una dilución y goteo correcto. Establecer o conformar el equipo completo, tener una dosis correcta de esos medicamentos, ¿verdad? Estar bien indicados, bien especificados como para evitar cualquier tipo de confusión. Y por sobre todo realizar una buena historia clínica, o sea, de la manera más completa y correcta. Entonces, en cuanto a esta preparación prequirúrgica, es todo el manejo integral, ¿verdad? Y de preparación del paciente previo al acto quirúrgico, que comienza ya desde el momento en que planteamos al paciente, ¿verdad? De recurrir a cualquier terapéutica quirúrgica como medio, ¿verdad? O ventaja para mejorar la salud de ese paciente. Por ello, ya desde un principio, siempre informar al paciente, ¿verdad? Poner en una balanza, ¿verdad? El beneficio versus el riesgo que implica todo acto quirúrgico. Como saben, toda cirugía no está exento de que sucedan complicaciones y eso va a depender también mucho del estado del paciente. Va a depender si tiene patologías de base, si tiene alguna comorbilidad, si es inmunodeprimido, si ya es portador de una patología crónica, ¿verdad? Si tiene problemas de coagulación. Todo eso puede interferir o entrar de manera sana, lo más sano posible, y poder tener alguna o cierta complicación
en el acto quirúrgico. Eso también ya va a depender, ¿verdad?, de la duración de esta operación. Cuanto más largo, hay más chance de complicaciones, ¿verdad?, y mayor riesgo de infecciones dentro del campo quirúrgico. En este acto, o sea, esta preparación previa al paciente, tenemos que dividir, vamos a dividir en dos fases. Primero, la fase cuando el paciente acude a la consulta médica, ¿verdad?, por algún dolor o por alguna molestia, es en donde le vamos a diagnosticar al paciente, ¿verdad?, en donde le vamos a diagnosticar al paciente sobre la posible patología que él puede estar cursando en ese momento, ¿verdad? Siempre va a ser el de dolor abdominal, es el motivo frecuente, o sea, el motivo más frecuente, ¿verdad?, en cirugía. O también vamos a tener la segunda fase luego de la diagnóstica, ya verá previo exámenes físicos, historia clínica, exámenes auxiliares, o sea, exámenes complementarios o medios auxiliares del diagnóstico, llegando ya a un diagnóstico preciso. Entonces vemos si esto puede esperar, no puede esperar, o qué tratamiento o procedimiento vamos a realizar con él. Luego tenemos la fase de preparación, ¿verdad? Toda esa fase de preparación que el paciente debe ser sometido antes del acto quirúrgico, ¿verdad? Que como todos sabemos, que incluye, o sea, va desde el ayuno, va desde el baño, va desde el rasurado y tenemos como antes de realizar eso, ¿verdad? Primero tenemos que confirmar estos hallazgos físicos, o sea, tener una relación causa y efecto, ¿verdad?, entre lo que el paciente me contó y nosotros mediante la exploración, ¿verdad?, o sea, mediante la semiología, ¿verdad?, que en este caso va a ser mediante la semiología quirúrgica, entonces vamos a confirmar estos hallazgos mediante el examen físico y tener en cuenta aquellos que son más importantes, ¿verdad?, para la patología en cuestión. Tenemos que hacer una exhaustiva revisión de esa historia clínica, ¿verdad? O sea, tenemos que conocer de pie a cabeza a nuestro paciente, ¿verdad? No podemos entrar y, por ejemplo, no saber que es cardiópata o que es hipertenso, ¿verdad? Todo el equipo quirúrgico debe saber qué operación se va a realizar en ese momento para que el instrumentador también sepa los tiempos quirúrgicos y qué instrumental pasar en cada momento. También tenemos que hacer una revisión de las pruebas de laboratorio de ese paciente, ¿verdad? Los exámenes complementarios. Aquí en las pruebas de laboratorio, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y no obviar son las pruebas de coagulación, ¿verdad? En el caso de que el paciente se desangre o tenga alguna hemorragia, sí o sí saber la tipificación sanguínea de ese paciente, ¿verdad? Y también fijarnos o chequear los exámenes complementarios ya que el paciente se realizó previa cirugía. Explicar también siempre, como les dije, el contexto, ¿verdad? Dentro del contexto de la enfermedad que está padeciendo ese paciente, el beneficio que va a, o sea, la ventaja que va a tener, ¿verdad?, al ser intervenido quirúrgicamente. También sí se puede o no tener pruebas adicionales, ¿verdad?, diagnósticas más específicas, como tienen que saber que siempre va a haber, por ejemplo, si sospechamos una pancreatitis, el paciente no puede dejar de tener una tomografía, por ejemplo, axial computarizada. O sea, existen patrones oro, ¿verdad? O que lo que más comúnmente llamamos gold estándar, ¿verdad?, para el diagnóstico específico de esa patología. Pero como siempre, ¿verdad?, así como en la clínica, en la cirugía también, lo que define o diagnostica principalmente cada patología es la clínica. O sea, siempre se dice luego que la clínica es soberana. Después tenemos también tener en cuenta las posibles alternativas quirúrgicas, ¿verdad?, que si es necesario se cambia o se adapta. Por eso el cirujano, ¿verdad?, si el cirujano principal debe tener una cierta habilidad en el caso que existan complicaciones o en algún procedimiento estándar que él decidió realizarlo en el momento del acto quirúrgico. Después tenemos, como preparación también tenemos que dividir, ¿verdad?, si es una cirugía mayor o una cirugía menor. Como sabemos, la cirugía menor es cualquier técnica que involucra, ¿verdad?, en la cirugía, o sea, que no requiere de hospitalización paciente o de días de internación.
al rato de la realización de esa cirugía menor, el paciente ya está de alta y puede deambular fácilmente. Y en comparación a las cirugías mayores, sí ya es una cirugía más invasiva. En ella se incluyen cualquier, o sea, neurocirugía, ¿verdad? O extirpación de algún tumor, o puede ser en cuello, puede ser en tórax, o puede más comúnmente abdomen, ¿verdad? Y en este caso, el alta ya es de acuerdo a la evolución del paciente y si es favorable en el postquirúrgico, o sea, que no haya, si el paciente orina bien, si el paciente ya se fue de cuerpo, si el paciente ya emitió gases, ¿verdad? Esos son parámetros que para el cirujano si no hay infección del sitio quirúrgico, ¿verdad? Que es lo que nos va a denotar la ausencia de fiebre. Si hay fiebre postoperatoria, entonces ya probablemente puede ser causante de alguna infección del sitio quirúrgico, ¿verdad? Y realizar siempre curaciones frecuentes, ¿verdad? Y también chequeo de los signos vitales. Todos esos parámetros tienen en cuenta entonces el cirujano para dar de alta luego una cirugía mayor. Luego tenemos el proceso quirúrgico o también podemos llamar ciclo quirúrgico, que entran en cuenta tres procesos o tres ciclos. En el primero contamos con el preoperatorio, ¿verdad? Que empieza ya desde la decisión del cirujano, ¿verdad? Como diagnóstico, tener una intervención quirúrgica. Y después de esta fase ya, ¿verdad? La enfermera ya es la que puede diagnosticar, ¿verdad? O apoyar al paciente a través de sus necesidades fisiológicas, psicosociales o espirituales, así como si el paciente tiene otro problema que le aqueja o potencial, que sea potencial para él. Entonces ofrece ayuda individualizada, ¿verdad? Y se termina cuando se traslada, o sea, el preoperatorio se termina cuando el paciente ya pasó por todos los estudios prequirúrgicos, previo lavado, rasurado, e ingresa al quirófano o a la sala de cirugía. El operatorio, entonces ahí cambiamos al siguiente ciclo o al siguiente proceso operatorio, que es, o vamos a llamar de operación, ¿verdad? O ciclo operatorio, o operatoria, o la fase operatoria. Son todos sinónimos. Entonces ahí ya empieza cuando el paciente ingresa, ¿verdad? O es trasladado del paciente a el traslado del paciente a la mesa quirúrgica. Y toda actividad aquí ya se centran, ¿verdad? Con el único fin de cubrir las necesidades y de procurar su bienestar durante todo el acto quirúrgico, o sea, durante toda la intervención quirúrgica. El paciente debe reconocer, ¿verdad?, todo el equipo quirúrgico, o sea, antes realizando la visita preoperatoria, debe haber una buena relación paciente, ¿verdad? O sea, el paciente se tiene que sentir confiado, ¿verdad? Porque ha de ser lo más desagradable que tenga que ser intervenido por un doctor, ¿verdad? O por un equipo en el cual te sentís luego ya incómodo, ya estás ansioso luego antes de cada cirugía y como todos sabemos que cualquier cirugía, por más mínima que sea, siempre entra en juego la parte emocional. En esta fase entonces tiene que ser, ¿verdad? O sea, un equipo o manejo interdisciplinario, ¿verdad? O integral. Y esto, el preoperatorio va a finalizar, ¿verdad? Cuando el paciente sale de la sala de cirugía e ingresa a la sala de internados de la unidad, o sea, de la especialidad, o sea, de la cirugía. O sea, ya sería el post-recuperatorio o postoperatorio. En este caso, entonces, ya hablamos del ciclo postoperatorio o el ciclo postquirúrgico, que se va a iniciar ya con la admisión del paciente una vez ya dando de salida, ¿verdad?, la sala de cirugía a la unidad de recuperación postanestésica. O sea, primero se ve o, dependiendo del quirófano, ¿verdad?, puede tener sala de recuperación postanestésica o si no, ya se lo lleva al paciente, ¿verdad?, luego a la sala de internados. Y ahí es donde tiene que haber un estricto control, ¿verdad?, mediante el personal de enfermería, de los controles vitales, ¿verdad?, cada 6 o 4 horas. Y finaliza también cuando el cirujano suspende esta vigilancia, o sea, el paciente estando
dentro de la sala de internado todos los días hay una recorrida médica, ¿verdad? Donde el jefe o los internos o los residentes sí o sí hay una decisión y ven el cuadro de evolución, ¿verdad? O cómo va evolucionando ese paciente. Bueno, y después, entonces en este caso, ¿verdad? Un trabajo de enfermería más, ¿verdad? En el caso de curación, de signos vitales, ¿verdad? O dependiendo de cada servicio también, ¿verdad? Debe de cerciorarse ella que se lleve a cabo todo de la manera correcta, que el medicamento se dé a la hora indicada, que tengan las indicaciones, o sea, que los antibióticos, ¿verdad? Estén bien indicados de la forma correcta y entonces así garantizar y tener el resultado óptimo deseado. Después tenemos, en cuanto admitimos al paciente, ¿verdad? Estos deben ser, o sea, cuando el paciente ya tiene un diagnóstico de resolución quirúrgica, entonces deben ser preparados ya de forma adecuada, ¿verdad? Para minimizar tanto el impacto como los riesgos potenciales, principalmente de infección, antes, durante y luego de la intervención quirúrgica. Entonces, esto incluye tanto una preparación ya física, ¿verdad? Emocional, y se debe contar con todas las herramientas, ¿verdad? Como una de ellas es la consulta preanestésica, ¿verdad? Y la visita preoperatoria. O sea, esto se basa en todos los estudios prequirúrgicos que el paciente debe hacer y sí o sí el cirujano debe contar, ¿verdad? Con un consentimiento informado del paciente y aparte de los estudios básicos, ¿verdad? O sea, un previo chequeo clínico por un clínico o médico de familia que lo autorice al paciente y evalúe el riesgo quirúrgico que pueda tener cada paciente en particular. Después vamos a ver cuáles son esos índices de riesgo quirúrgico, donde evalúa al paciente personal, o sea, de acuerdo a la comorbilidad y patología de cada uno. Entonces, esta valoración preoperatoria, ¿verdad? Es realizar una buena historia clínica, ¿verdad? Mediante la anamnesis, el interrogatorio correcto, tener una buena exploración física, ¿verdad? Y luego complementar con los medios auxiliares de diagnóstico, que son los exámenes complementarios. Valorar el riesgo anestésico quirúrgico, ¿verdad? Que realizamos mediante una clasificación según la Sociedad Americana de Anestesiología, que es el ASA, ¿verdad? Que ellos clasifican al paciente según su estado físico o clasificación al paciente según su estatus físico. Después vamos a tener ASA 1, ASA 2, ASA 3 y ASA 4 hasta ASA E. Luego, establecer las recomendaciones anestésicas, ¿verdad? Porque sabemos que los sedantes siempre, o sea, alternan, siempre bajan o dan bradicardia, ¿verdad? Si es un paciente muy bradicárdico, entonces tener una dosis mínima ahí, ¿verdad? Para poder controlar, porque si se nos pasa de la mano, ¿verdad? Puede el paciente entrar en o también ser o desestabilizar esos signos vitales. O sea, en pocas palabras, el trabajo del anestesiólogo es mantener a ese paciente con los signos, creo que está en 38, si se corta vamos a meter el mismo link, mantener a ese paciente dentro de o que mantenga los signos vitales más, o sea, más aproximados a los valores normales, para que no se estabilice tanto como hemodinámicamente ni respiratoriamente. Entonces, reducir otro punto para tener una buena valoración preoperatoria es reducir la morbimortalidad perioperatoria, obtener el consentimiento informado de ese paciente, el cirujano lo que yo he visto ya, ¿verdad? O durante mi internado ningún cirujano va a entrar a operar sin tener un consentimiento informado, firmado por el propio paciente, ¿verdad? O que éste esté informado sobre la intervención que se le va a hacer, qué procedimiento se le va a hacer y cuál es, como les dije, poniendo en la balanza el beneficio, ¿verdad? Versus o los riesgos que implica esa intervención quirúrgica. O en el caso que el paciente no esté lúcido, esté en coma, sí o sí tiene que haber algún familiar responsable, ¿verdad?, que autorice ese o esa intervención quirúrgica. Otra cosa también, familiarizar siempre al paciente, que es lo que les dije recién, ¿verdad?, con la información
preoperatoria, o sea, informar que es una operación que lleva tantas horas, ¿verdad? Que se le tiene que hacer eso para poder tener una terapéutica o para poder tener la resolución del problema que tiene, explicar bien la enfermedad que tiene, ¿verdad? Porque tiene esto y aquello, y entonces llegar al que el paciente, eso es algo también que yo vi, ¿verdad? Durante toda mi experiencia. El paciente no se va a quejar nunca de un doctor que le explicó detalladamente toda la patología que tiene, todas las complicaciones que puede tener si es que no sigue el tratamiento, ¿verdad? En caso, ¿verdad? Que el paciente ya sea un poco dentro de todo, ¿verdad? Ser bien prudentes a la hora de explicar, o lo más fácil, ¿verdad? Y lo más sencillo, o lo más fácil entendible para el paciente, ¿verdad? Y no va a haber ningún paciente que no esté satisfecho en el caso que el médico le explique correctamente, ¿verdad? Y le indique correctamente todo lo que, al cual va a ser sometido y de la patología en cuestión del que está padeciendo, ¿verdad? Yo veo muchas, o sea, muchas quejas hoy en día, ¿verdad? Porque el paciente no sabe o el médico no le informa de la manera correcta, ¿verdad? Eso, a eso deberían de apuntar, ¿verdad? Entonces, tenerle satisfecho al paciente, ¿verdad? Va a ser, o sea, una buena, ¿cómo que se dice? Un feedback, ¿verdad? Favorable tanto como para él como para nosotros, ¿verdad? Y luego, entonces familiarizar, nos quedamos aquí en familiarizar, ¿verdad? En lo que es al paciente con toda la información preoperatoria que él necesite saber, ¿verdad? Aclararle sus dudas, darle seguridad, entrar en confianza con ese paciente, el cual se entrega, ¿verdad? Para en plena confianza a cada, o sea, a cada cirujano. Valorar la situación social también del enfermo, ver el contexto social, o sea, la parte social que él está manejando para tener en cuenta la medicación, ¿verdad? Si va a ser capaz después de explicarlo de manera correcta también en cuanto a la curación y todo eso, o facilitarlo, ¿verdad? Si es que se puede, ¿verdad? Porque siempre hay fundaciones o
acción social también dentro de cada establecimiento o hospital. Después, espérenme un ratito, me está por apagar el teléfono. Bueno, después también antes, ¿verdad? Siempre aliviar, en este caso sería, ¿verdad? Parte de enfermería como médico, ¿verdad? Pero que muchas veces no se ve aliviar la ansiedad, el temor del paciente, ¿verdad? Proporcionar la información veraz, aclarar las dudas o malos entendidos, permitir al paciente que aclare todas las dudas, ¿verdad? Que exprese sentimientos, orientar y preparar al enfermo ya pre y post quirúrgicamente, ¿verdad? O en el postoperatorio, ¿verdad? Los cuidados que debe tener y más todavía a la alta médica y contribuir también a la cooperación y participación del paciente y facilitar esta comunicación. Después, ya una vez ingresado a la unidad quirúrgica, ¿verdad? O el ingreso a la hospitalización, puede ser dependiendo de la patología, ¿verdad? O si necesita algún estudio previo, puede ser de 1 o varios días antes del procedimiento, o puede estar también bajo indicaciones o estudios radiológicos, endoscópicos o otro tipo para tener más sustento, ¿verdad? Con el diagnóstico que nosotros pensamos o el diagnóstico probable. Las acciones de enfermería, ¿verdad? Ya sabemos que es revisar las acciones, o sea, la valoración realizada por anestesia, si es necesario administrar la indicación en el horario correcto, antes de la intervención, administrar medicamentos orales que el paciente ya toma, si es hipertenso, si es diabético, ¿verdad? Adjuntar siempre eso, ¿verdad? O a veces el paciente no te cuenta, ¿verdad? ¿Qué está tomando, a qué hora? Aplicar las medidas específicas, ¿verdad? Para cada preparación. En el caso de que sí se va a dar, se suele dar siempre, ¿verdad? Un tratamiento de antibiótico-terapia profiláctico, ¿verdad? En el caso si va a ser, por ejemplo, una cirugía para colon, ¿verdad? Tiene que hacer un enema evacuador, etcétera. Y comprobar el resultado del preoperatorio y las pruebas complementarias o medio de diagnóstico posterior que se haya ido al paciente, o sea, se haya realizado al paciente y tener completamente autorizado, o sea, mediante el consentimiento informado para la realización de la cirugía. Informar siempre al paciente, ¿verdad? Que no debe tomar nada por vía oral, 6 a 8 horas antes de la intervención, permeabilizar venas si es necesario, ¿verdad? Vendaje de miembros pélvicos en el caso que sí va a necesitar o va a ser de larga duración, indicar al paciente un previo baño, ¿verdad? Con jabón un día antes y unas horas antes de la intervención quirúrgica. En el caso del paciente que no pueda asearse, ¿verdad? Solo, sí o sí, lo tienen que hacer con el personal, la ayuda del personal de enfermería. Advertir a los pacientes que deben retirarse todos los instrumentos, ¿verdad? O sea, billutería, joyas metálicas, etc. Mantener libres las uñas de esmalte. Proporcionar apoyo emocional y espiritual y completar todo el registro preoperatorio de la unidad, o sea, referente al preoperatorio. Para la seguridad del paciente quirúrgico, sí o sí, se debe hacer un baño preoperatorio, ¿verdad? El más efectivo es el clorexidina, pero no todos los servicios cuentan con clorexidina porque es muy costoso. La mayoría cuentan con IOP o solución de yodo povidona, ¿verdad? Que es muy efectivo también, ¿verdad? Y siempre el baño se hace para la prevención, ¿verdad? Por supuesto, eh, el riesgo de contaminación de algún microorganismo o con el fin de evitar cualquier tipo de infección en la herida quirúrgica y alrededor dentro del campo quirúrgico. Entonces esto debe realizarse como mínimo, ¿verdad? La noche anterior a la intervención y se recomienda también, ¿verdad? Que realicen un baño con jabón la noche ya en la casa anterior a la intervención quirúrgica. Después también se puede hacer aunque, o sea, puede existir riesgo de reacciones cutáneas si se procede a la utilización de cremas depilatorias, por eso debe tener un rasurado de vello, ¿verdad? De manera correcta, sin crear ningún tipo de herida, porque puede ser una entrada o de cualquier infección del sitio quirúrgico si está cerca del campo operatorio o por arrastre puede crear algún tipo de infección en el sitio quirúrgico. Cuando sea necesario, entonces se rasura, ¿verdad? Mediante la máquina de afectar, ¿verdad?
en el mismo día de la cirugía. No se recomienda el uso de cuchillas, ¿verdad? Pero eso ya sería algo muy exquisito, ¿verdad? Que sea máquina eléctrica con cabezal y todas las demás cosas. Lo más común sabemos que es con el uso de cuchillas, ¿verdad? No se recomienda el uso de cremas depilatorias y rasurado del vello, ¿verdad? Posterior al baño. Se le debe proporcionar al paciente ropa apropiada que permita el fácil acceso al sitio quirúrgico, así como la colocación de cualquier dispositivo o los electrodos, ¿verdad? Para un buen monitoreo de los signos vitales y tener fácil acceso o a cualquier vía, ¿verdad? Si sea vía periférica venosa o vía venosa central. El personal quirófano también debe cumplir, ¿verdad? Con la vestimenta adecuada, quitarse todo el material de anillos, ¿verdad? O joyas o billutería, esmaltes, uñas cortas y cero, o sea, uñas artificiales. Luego debe haber una comprobación de datos, ¿verdad? Realizando, o sea, una vez que sale el paciente, ¿verdad? De la sala de operación, llegando al área de recuperación o la sala de internados, entonces se hace un chequeo general otra vez de la historia clínica, ¿verdad? Ese paciente ya, una vez que sale o le dan salida del quirófano, va o tiene que dentro de su ficha clínica, ¿verdad? La ficha clínica está los datos de admisión, la historia clínica, todo el examen físico, está el consentimiento informado, está la hoja de enfermería donde va anotando ella los signos vitales por hora, hace un balance, hace el balance hídrico, ¿verdad? Si orina, cuánto orina, si se fue de cuerpo. Está la ficha clínica, también está adherida a la hoja de evolución del paciente, donde cada jefe, ¿verdad? O doctor a cargo del día, ¿verdad? Va anotando día a día la evolución favorable o desfavorable de ese paciente, ¿verdad? Y también está la hoja de indicaciones médicas como parte de la ficha clínica y a su vez aparte está la ficha del procedimiento operatorio, o sea, sería la técnica quirúrgica. Ahí están los datos del paciente, el diagnóstico preoperatorio, la técnica que se utilizó, ¿verdad? Dentro del tiempo quirúrgico, ¿verdad? Y luego el diagnóstico postoperatorio. Puede ser diferente el diagnóstico pre, tanto como postoperatorio, que hilo se, o sea, así por tiempos quirúrgicos, qué hilo se utilizó, mediante qué sutura, y entonces eso está constado dentro de la ficha clínica de cada paciente. Después entonces se revisa la historia clínica, ¿verdad? O sea, como comprobación de datos. También en la ficha clínica está por día, ¿verdad? Todos los estudios que se le realizó al paciente, tanto como exámenes de laboratorio. Esto se repite, ¿verdad? Cada 48 horas en los pacientes internados. Se solicita entonces, o sea, hemograma completo, ¿verdad? Sí o sí, bioquímica sanguínea, orina simple, estudio de coagulación, radiografía de tórax, electrocardiograma como parte del prequirúrgico y su registro preoperatorio a las unidades de hospitalización. En cuanto a la revisión del paciente, acá me equivoqué, es con S, revisiones con S. La revisión del paciente, entonces, que confirmar que esté en ayunas, ¿verdad? Que se confirme que estuvo en ayunos o dejó de tomar alimentos sólidos líquidos. El paciente también verificar si no trae con él algún un objeto metálico, ¿verdad? Si lleva la vestimenta correcta y informarse ante todo si es alérgico o se conoce alérgico a algún medicamento. Después, entonces, en cuanto a la verificación prequirúrgica, el objetivo nuestro es garantizar esa seguridad del paciente, ¿verdad? Del paciente y tanto como del médico durante la realización del procedimiento quirúrgico para establecer una lista de verificación de todos los que se vayan cumpliendo todos los momentos clave, ¿verdad? A la intervención quirúrgica, verificando todos los datos del personal, involucrados datos del procedimiento, los medicamentos que se le prescribió, que se indicó o que se lo fue cambiando por cada, o sea, según la evolución. El equipo biomédico también es parte, o sea, del instrumentador y los servicios generales.
El alcance, o sea, este alcance debe estar, o sea, debe ser responsabilidad de todo el equipo quirúrgico y las responsabilidades de cada uno otra vez, ¿verdad? Que está de más volver a repetir, ¿verdad? La enfermera, o sea, cuáles son las acciones o responsabilidades en especial de cada uno de ellos. Vamos a centrar en lo que es la responsabilidad del médico cirujano, ¿verdad? Que es el que tiene que marcar, o sea, el marcaje quirúrgico, tiene que saber el procedimiento quirúrgico correcto, efectuar de manera correcta, sin omitir ninguna etapa, ¿verdad? Solicitar con anticipación si va a necesitar ya alguna transfusión, ¿verdad? O algún material o instrumental en especial antes de la cirugía. Responsable también del equipo quirúrgico, ¿verdad? De verificar que se lleva a cabo el procedimiento de manera correcta y colaborar principalmente con la seguridad del paciente. Y el tiempo fuera, ya, ¿verdad? Una vez terminada, o sea, el tiempo fuera, se hace una revisión otra vez. Si es el paciente, si es la patología que se va a operar, ¿verdad? Si también, o sea, verificación del sitio correcto, paciente correcto y la cirugía correcta. Y acá vemos la actividad, ¿verdad? Según el procedimiento, quién es el responsable de cada actividad. Entonces, acá monitorizar al paciente, ¿verdad? La enfermera, el anestesiólogo, identificar al paciente, o trasladar al camillero, anestesiólogo, cirujano, enfermera circulante. La actividad, o sea, verificar que esté completo el equipo médico, quirúrgico, medicamentos, insumos, equipo biomédico antes del ingreso del paciente a la sala. Hacen todo el supervisor de quirófano, cirujano, anestesiólogo, enfermera quirúrgica o la que está ahí circulando. Luego llevar a cabo el primer tiempo fuera antes de la inducción anestésica, incluyendo la cuenta de material, por ejemplo, gasas, compresas, cuántos instrumentales tenemos de corte, de hemostasia, etc. Y luego proceder a la anestesia, ¿verdad? El anestesiólogo o la enfermera, verificar la anestesia, asepsia, antisepsia de la región a operar y colocación de o creación de los primeros campos, primer campo, segundo campo, estéril y luego cerrar ese campo quirúrgico. Llevar a cabo el segundo tiempo fuera antes de la incisión, registrando toda esa lista de verificación para dar una buena seguridad a la cirugía, realizar la cirugía. Y por último, ¿verdad? Realizar el conteo de todo el material instrumental antes de cerrar esa cavidad quirúrgica. Cerrar la cavidad, ¿verdad? Emerger al paciente a la anestesia y preparar al paciente para su traslado luego para la sala de recuperación o sala de internado. Y llevar a cabo el tercer tiempo fuera, donde ya se hace el conteo, ¿verdad? Materiales, compresas, la sutura, o sea, el cirujano ya afronta, ¿verdad? Todo, o sea, mediante el último tiempo quirúrgico, que es la síntesis, y luego se hace otra vez, se limpia todo, ¿verdad? Se cubre de la manera más correcta y luego se lleva al paciente a la sala de recuperación para que despierte o tenga un despertar tranquilo. Eso es con referente a la primera, y creo que ya las 7, pues ya tengo una reunión. Entonces, eso es en comparación, o sea, en comparación a toda la parte. Bueno, vamos a tratar de dar este y terminamos acá, no es muy largo, que es la parte preoperatoria. No, este es del, entre otras de mí. Mm. Bueno, creo que va a 18 nomás ya falta para que termine, ¿verdad? O volvimos a entrar, ya no me acuerdo más. Dios mío, qué loca estoy. Em, Preoperatorio no me abre.
Mm, voy a cerrar nomás. Muy lenta mi computadora. Y yo también. Y yo también de paso. Bueno, después vamos a hablar del preoperatorio, ¿verdad? Del preoperatorio se va a volver a dividir otra vez en diferentes procesos quirúrgicos que vimos, ¿verdad? Que es, o es llamado también de ciclo quirúrgico, no pobre, que podemos tener o vamos a subdividir otra vez en tres procesos, que es el preoperatorio. Ay, a usted no le sale ahora. Yo abrí acá y a mí no me sale, a usted no le sale. ¿Sí? ¿Cómo vos podés compartir también, verdad? Ah, usted ahora no están viendo, ¿verdad? Espera que, ¿cómo te, cómo te va a pasar? Me está complicando más, parece. Bueno, verá que voy a entrar al chat y voy a ver. File, ahí donde dice file. Sí, sí, estoy buscando nomás en qué carpeta y dónde está. Dios mío, ¿cómo me para regresar? Acá está, acá está. Entonces, no, no, que tengo todo por carpeta y todo a la pinta. Ahí está. Ah, más fácil, entonces yo por acá nomás ya le puedo enviar directo las clases y ustedes ya bajan en el día más fácil. Ah, ya. O sea, ustedes lo presentan ahora son los únicos que pueden bajar, ¿verdad? Sí, pero yo te tengo que habilitar solo a vos. Ah, no. Eh, o sea, ahí ya te di que todos pueden compartir, creo. Sí.
Bueno, ahora vas a explicar. Muy fácil, ¿eh? No, no es nada de otro mundo. Bueno, entonces ahí vemos, ¿verdad? El ciclo quirúrgico pero se comparte así el ciclo, o sea, el ciclo quirúrgico como vimos hace rato, ¿verdad? Como el preoperatorio, consta del preoperatorio o la etapa o prequirúrgica, ¿verdad? Es más comúnmente llamada como todos los estudios prequirúrgicos que debe ser realizado el paciente. Después tenemos en la etapa ya operatoria, ¿verdad? O propiamente o operación o transoperatoria. Y por último tenemos toda la parte postoperatoria o postquirúrgica, ¿verdad? Luego, obviamente, no hace falta dar mucho concepto de definición, a qué se refiere cada uno. Después vamos en el preoperatorio, ¿verdad? Que sabemos que es todo el tiempo que está entre que el paciente se prepara y luego también el tiempo que transcurre, ¿verdad? Entre esa preparación ya, entre el control o chequeo con el clínico médico o con el médico de familia, ¿verdad? Que evalúe todo ese riesgo quirúrgico y le dé una seguridad, ¿verdad? Clínica, o sea, clínicamente a ese cirujano a saber ante qué posibles complicaciones puede tener ese paciente, ¿verdad? Eso ya va a depender de acuerdo a las comorbilidades, de acuerdo a las patologías de base que tenga este paciente. Después, entonces, el preoperatorio nada más es ahí el tiempo medio en que pasa entre la preparación y la cirugía propiamente dicha. Después del preoperatorio, ¿qué va a depender? O sea, ¿qué va a depender de que o sea, que sea llevado de manera exitosa este preoperatorio? Va a depender de varios factores. Primero, de la duración de ese acto quirúrgico, ¿verdad? Por ejemplo, si es una, no sé, una funduplicatura allá, ¿verdad? O operación de Nissen, ¿verdad? Que es una operación, ¿verdad? Es extensa, tiene varias horas de operación. Espérenme un momentito. Por supuesto, cuanto más, como les dije ya hace rato, cuanto más tiempo de duración la cirugía, mayor tiempo de complicación y mayor tiempo de infección de sitio quirúrgico, o puede haber cualquier complicación dentro de cada tiempo quirúrgico. Después va a depender también del estado del paciente. No es lo mismo entrar a operar un paciente neoplásico, ¿verdad? Que ya esté con extrema delgadez, un paciente que tenga obesidad grado 3 o grado 2 o un paciente que esté caquéxico, ¿verdad? O ese paciente que sea inmunodeprimido o que ese paciente tenga alguna enfermedad autoinmune, ¿verdad? O sea portador de alguna enfermedad crónica, no va a ser igual. Entonces, cada estado del paciente también, ¿cómo es que se dice? Condiciona a ese cirujano, ¿verdad? Para que él sepa frente a qué complicaciones posibles puede estar enfrentándose. Después, aparte del estado del paciente, verá la patología, que es lo que les cité recién algunos ejemplos. Después va a depender también del estado de urgencia. Por eso vamos a dividir que van a haber operaciones de extrema urgencia, que puede ser aquel que viene en la urgencia con un cuchillo a nivel del abdomen, ¿verdad? Y que tenga una ya el paciente ya esté blanco, esté anémico, ya esté en shock. Entonces, esa es una operación de extrema urgencia. O aquel paciente que viene por un dolor en hipocondrio derecho, ¿verdad? Que le dolió o tuvo después de ir del fútbol de los amigos y comió abundante asado, tomó cerveza, entonces ingresa, luego ya verá por un cólico biliar. O ya es una colecistitis, ¿verdad? Calculosa crónica. En este caso, es una operación, ¿verdad? Que no es de extrema urgencia. Se le da antiespasmódico, ¿verdad? Se le dice que se cuide la comida y puede ser una operación programada, ¿verdad? Se le indica estudio preoperatorio, ecografía, laboratorio completo y luego se puede programar, o sea, ese paciente puede esperar, o sea, no es de extrema urgencia. O en el caso que sea algún traumatismo cráneoencefálico, ¿verdad? Directamente ya del compromiso si hay otorragia, ¿verdad? O hay equimosis a nivel
a nivel orbital, ya nos hace sugerencia de una fractura en base de cráneo, entonces el paciente ya está con un Glasgow 8, entonces se tiene que entrar ya a operar con extrema urgencia. Y también decidir el momento oportuno de la cirugía, ¿verdad? Eso va a depender de acuerdo a si el paciente está hemodinámicamente estable, ¿verdad? O dentro de los signos vitales normales. Yo quiero pasar, me olvidé que yo no estoy al mando. Después tenemos la parte del preoperatorio, entonces tenemos vamos a clasificar otra vez aquellas cirugías que van a ser o pueden ser programadas, las cirugías de urgencia y de extrema urgencia. Aquí las operaciones programadas son aquellas que pueden esperar, ¿verdad? Un lapso de horas, así como les di, vamos a tener ejemplos de operaciones programadas, que ya colecistitis calculosa, ¿verdad? Hernias no complicadas, pueden ser bocios. Espera que acabo de terminar en 10. Entonces pueden ser bocios o pueden ser eventraciones no complicadas o pueden ser algunas patologías neoplásicas no complicadas. Esas son las operaciones que pueden esperar. El paciente puede irse de vuelta tranquilo a su casa y exigir o elegir una hora, una fecha, ¿verdad? Y tener todo su prequirúrgico completo. Están las operaciones, en este caso las operaciones programadas, ¿verdad? En el paciente tiene que llevarse a cabo todos los estudios prequirúrgicos. ¿Y qué incluye estos estudios prequirúrgicos? Una historia clínica completa, ¿verdad? Anamnesis completa, acompañado de examen físico y medios auxiliares de diagnóstico, ¿verdad? Hemograma, un perfil hepático, perfil lipídico, también saber su tiempo de coagulación, orina simple, perfil renal, no sé si dije ya, perfil renal, y después sí o sí un electrocardiograma, ¿verdad? Y también una radiografía de tórax. Aparte, puede haber otros estudios más específicos, ¿verdad? En el caso si es una cirugía de colon, colonoscopía, ¿verdad? O si vamos a operar esófago o alguna patología esofágica que amerite el hecho de realizar endoscopía. Después tenemos, bueno, ahí tenemos las operaciones programadas, ¿verdad? Que es lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Que se refiere a todas aquellas patologías crónicas o de larga duración ya, en donde tenemos tiempo de preparar a ese paciente con anticipación a cualquier cirugía. Después, ahí ya le di los ejemplos, ¿verdad? De colecistitis crónica calculosa, hernias no complicadas. ¿A qué llamamos hernias no complicadas? O a eventaciones no complicadas, o a patología oncológica no complicada, a aquella o a una hernia, eventración o patología oncológica que no tenga ningún dolor intenso, ¿verdad? Que no tenga un dolor que indique algún compromiso vascular ya. Por ejemplo, las hernias, en el caso que sea complicada o eventación complicada o patología oncológica complicada, ya pasa a ser una operación de urgencia. Después tenemos todos los estudios que tenemos que realizar, que ya les cité. Uno más, porfa. Entonces acá todo paciente quirúrgico debe tener estos, o sea, debe contar sí o sí con esto: la historia clínica, electrocardiograma, radiografía de tórax, medios y los medios auxiliares de diagnóstico. Después, entonces, las medidas generales que tenemos que tener, ¿verdad? Aquí en estas operaciones programadas, sí o sí, ¿verdad? Internar, o sea, al paciente los más cercanos a la fecha, o sea, sí o sí se le interna el mismo día que se le va a operar, ¿verdad? Debido a la demanda y debido a que no existen muchas camas, ¿verdad? Para las intervenciones quirúrgicas. Hidratar, o sea, hacerle una vía sí o sí para poder hidratar al paciente, o la administración de anestésico o inducir a la anestesia, ¿verdad? O algún medicamento antibiótico para indicarlo. Tratar las infecciones en el caso que haya alguna herida cerca del sitio quirúrgico. Realizar un enema evacuador si el paciente no se fue de cuerpo, ¿verdad? O si en el caso que vamos a realizar alguna colonoscopia, o sea, operaciones en colon. Ayuno desde la noche anterior también, que dijimos ya, o sedantes en el caso que el paciente se encuentre un poco ansioso, ¿verdad? O le sea difícil conciliar el sueño. Y antes de ir al quirófano, siempre colocación de alguna vía, ya sea, o sea, vía venosa central, ¿verdad? O vía parenteral. Vamos a terminar antes que termine nuestro tiempo.
Entonces, esto ya vimos, ya, ¿verdad? O sea, hay medicación preanestésica, sedación si el paciente esté muy ansioso, producción de anepsia y anestesia, anepsia y analgesia en el caso para facilitar esa inducción a la anestesia, el baño corporal ya, rasurado correcto, ¿verdad? E indicar sonda vesical, o sea, sí o sí, todo paciente quirúrgico debe ser portador de una sonda vesical, ¿verdad? Porque el paciente hay que medirle la diuresis, si orina bien ya durante, antes y después, o sonda nasogástrica, ¿verdad? En el caso que necesitemos hacer algún lavado, ¿verdad? O aspirado también, ya sea de sangre o líquido. Heparina bajo peso molecular, si el paciente va a estar encamado por mucho tiempo, y la vestimenta adecuada para el quirófano, que es la bata quirúrgica, ¿verdad? En las operaciones programadas, sí o sí, como prevención del sitio quirúrgico, se hace medicamentos profilácticos, ¿verdad? Sabiendo qué germen tenemos que cubrir, ¿verdad? Se puede hacer una dosis única preoperatoria o si esta intervención ya sabemos que va a durar más de 2 a 3 horas, ¿verdad? O va a ser extensa o larga, entonces sí o sí se continúa con esa no me sale antibioticoterapia posterior a la intervención quirúrgica. Y también el antibiótico profiláctico, ¿verdad? Si vamos a necesitar o vamos a hacerlo de manera profiláctica, tiene que ser administrado ya horas antes de esa operación. Después de esto, no me acuerdo qué viene, bueno, después de esto, entonces, como les dije, ya verá, siempre tiene que haber un consentimiento informado, firmado por el paciente si está consciente, lúcido, ubicado en tiempo y espacio, ¿verdad? Que autorice esa intervención quirúrgica, o si no, debe haber algún familiar o de primera línea, ¿verdad? O responsable que autorice esa intervención quirúrgica, y por ende ese consentimiento informado debe explicar brevemente, verá al paciente, como ya les dije, sobre los beneficios versus las complicaciones o el riesgo que implica esa intervención quirúrgica al cual va a ser sometido. Y eso es nada más el consentimiento informado. Después, acá está la clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiología, ¿verdad? Que mide el riesgo quirúrgico del paciente, ¿verdad? Según su estado físico. Entonces, el ASA 1, el paciente es sano, o sea, no es portador de ninguna patología, es un paciente saludable, estable, o sea, es normal. En el ASA 2, ya el paciente es portador de alguna enfermedad sistémica leve, donde no tenga ninguna limitación de acuerdo a sus funciones normales, o sea, no tiene ninguna limitación funcional. Puede realizar todas sus actividades de manera correcta. Después, sin ningún impedimento. El ASA 3, ya el paciente es portador de alguna enfermedad sistémica severa, sí, o sea, con limitación funcional definida. O sea, va a haber ciertas cosas que ya va a hacer y ciertas cosas que por ser portador de alguna enfermedad sistémica severa, ¿verdad? Ya no lo va a poder hacer. Por ejemplo, ¿qué vamos a poner como ejemplo? No sé, enfermedad sistémica leve, no sé, vamos a ponerle como un diabético, ¿verdad? Donde no tenga ninguna limitación a los movimientos, ¿verdad? Se puede ambular, caminar, todo. En el ASA 3, una enfermedad sistémica severa, que puede ser, ¿qué ustedes pueden pensar? Ayúdenme un poco. ¿Qué puede ser? Una enfermedad sistémica severa que tenga una limitación funcional definida. ¿Qué podría ser? ¿Cómo? Sí, una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. No sé, una insuficiencia cardíaca donde el paciente, por ejemplo, no pueda subir o esté viviendo, no sé, en el cuarto piso y sí o sí tenga que ir en silla de ruedas o no pueda subir las escaleras. Después, Después tenemos el ASA 4, que es una enfermedad sistémica severa, donde ahí ya amenaza constantemente la vida del paciente. Después tenemos el ASA 5, donde el paciente ya se encuentra en estado ya moribundo, ¿verdad? Con pocas probabilidades de sobrevida en 24 horas, ya sea intervenido o no quirúrgicamente.
Y el ASA-E ya es cualquier paciente, ¿verdad?, que requiera una cirugía de urgencia, o sea, de emergencia, no urgencia, emergencia. Después tenemos, ay, creo que se va a cortar antes. Después tenemos el índice de Goldman, que evalúa el riesgo quirúrgico, pero desde una complicación dentro, o sea, una complicación que pueda tener este paciente y que sea la causa de muerte, algún origen o que sea de origen cardíaco. Entonces, el índice de Goldman tiene algunos criterios, ¿verdad? Que es la edad. Cuando es mayor a 70 años, entonces se le suma 5 puntos. Si tuvo un infarto de miocardio menor a 6 meses, se le suma 10 puntos. Si es portador de incurgitación yugular o se le ocultó o ya sabe que es, o el médico le evaluó y ocultó el tercer ruido, ya le sumamos 11 puntos. Si es portador de alguna valvulopatía ya grave, ¿verdad? Como estenosis aórtica, ya te gané ya, Mateus. Ahora sí ya me abrió. Ahí pueden ver. Bueno. Entonces, nos quedamos en estenosis aórtica grave. Después, si el paciente tiene un ritmo no sinusal o tiene o sea, el ritmo no sinusal y extrasístole, vamos a visualizar solamente en el electrocardiograma, ¿verdad? En el ritmo, o sea, el ritmo no sinusal, vamos a nosotros evidenciar en la onda P. Si el paciente tiene una ausencia de esa onda P, entonces el ritmo es no sinusal. Si está presente la onda P en el electrocardiograma, entonces sí corroboramos, certificamos que el paciente tiene o sea, tiene un ritmo sinusal. Si tiene un ritmo no sinusal, entonces ya sabemos que es portador de alguna patología cardíaca y entonces vamos a sumarle 7 puntos. Esperen que voy a admitirle. Después, si visualizamos el electrocardiograma, me olvidé poner un ejemplo, ¿verdad? Para que puedan identificar mayor a 5 extrasístoles ventriculares por minuto, entonces también se le suma una puntuación, aumenta el riesgo, ¿verdad? Se le suma 7. Dentro del estudio de los gases en sangre, aparte de potasio y creatinina, tiene mayor a 3, o la presión de oxígeno menor a 60, de CO2 mayor a 50 o bicarbonato menor a 20, ¿verdad? Se le suma también 3. Si es portador de alguna hepatopatía crónica o encamamiento que sean por causas no cardíacas, se le suma también 3. O si el paciente ya fue operado por alguna patología torácica, aórtica o intraperitoneal, se le suma también 3 puntos. Y si tuvo ya alguna cirugía de urgencia, se le suma también 4 puntos. Entonces, de acuerdo a la puntuación de los criterios según el índice de Goldman, vamos a otra vez clasificar al paciente según 4 clases, de acuerdo a la puntuación de los criterios de Goldman. 0, o sea, la clase 1, 0 a 0,5 puntos, ¿verdad? Entonces va a tener un 0,2% de chance de muerte, o sea, de que la muerte dentro del acto quirúrgico sea de origen cardíaco y que tenga otras complicaciones del 0,7%. Si el paciente, de acuerdo a la puntuación de estos criterios, alcanza un punto de 6 a 12, vamos a catalogarlo como clase 2, según la clasificación de Goldman.
y va a tener entonces 2% de chance de que se complique de origen, o sea, esa complicación quirúrgica sea de origen cardíaco. Y otras complicaciones 5%. De la clase 3, si suma un punto, la sumatoria alcanza un punto de 3 a 25 y va a ser igual 2% de origen cardíaco y 11 en cuanto a las otras complicaciones. Y si es también mayor o superior a 25, o sea, 26, ¿verdad? Ya vamos a catalogarlo en la clase 4 y ya va a tener mayor, o sea, va a ser propenso a más de la mitad, ¿verdad? De chances de fallecer y que eso sea de origen cardíaco. Y otras complicaciones va a ser del 22%. Después tenemos la operación, o sea, todas las operaciones de urgencia, que como les dije, son aquellas cirugías que deben ser efectuadas, como su nombre dice, de urgencia, dentro de un lapso de horas, no debe pasar mayor a 6 horas más o menos, ¿verdad? Entre 3 a 5 o 6, a partir del ingreso del paciente a la unidad hospital, o sea, a la unidad o al hospital. Aquí las operaciones de urgencia, ¿verdad? Vamos, o los ejemplos que vamos a citar dentro de las operaciones de urgencias, entra un grupo de pacientes, ¿verdad? O grupo, mejor dicho, de patologías, que todas ellas engloba a un grande grupo dentro de la cirugía, que es las patologías correspondientes al abdomen agudo quirúrgico. Aquí el abdomen agudo quirúrgico se divide otra vez en inflamatorio, en obstructivo, en perforativo, puede ser hemorrágico o puede ser de origen vascular, y están también dentro de ese grande grupo, ¿verdad? Los traumatismos, o también están las grandes dramas abdominales que entran en medio del infarto mesentérico o la isquemia mesentérica, ¿verdad? Acá también cita fracturas expuestas, traumatismo de tórax o traumatismo cráneoencefálicos. Entonces, las operaciones de urgencia dan como ejemplo apendicitis aguda, peritonitis, hemorragias internas, oclusión intestinales o rotura, ¿verdad? O embarazo ectópico. Todo paciente que tenga o sea portador de alguna de estas patologías citadas, ¿verdad? O entren dentro del espectro de abdomen agudo quirúrgico, debe tener correctamente, como dijimos, historia clínica completa con examen físico, diagnóstico probable. También debe tener como diagnóstico, ¿verdad?, las patologías de base, rutina laboratorial, electrocardiograma y radiografía de tórax. Todo eso, nuestro parámetro es nuestro paciente. Las operaciones de urgencia también, ¿verdad? Como en las operaciones programadas debe tener sí o sí 3 tubos, que es la sonda vesical, sonda nasogástrica y vías de administración o venócrisis, vía de administración para líquidos o anestésicos a ser necesarios o si necesitamos. Y las operaciones de extrema urgencia, ¿verdad? Por su nombre ya dice, aquí en este caso, todo el estudio o el cuidado, o sea, no cuidado, sino los estudios preoperatorios desaparece, ¿verdad? Porque ya tiene, o sea, ya es evidente el cuadro clínico, ¿verdad? Donde ya pone en riesgo de vida al paciente. El diagnóstico es fácil, a simple vista, y puede ser por el compromiso tanto como respiratorio o hemodinámico. En el caso de las hemorragias, ¿verdad? Extensas o intensas, y la obstrucción de las vías aéreas superiores. Y eso es todo por hoy. Vamos a ver si podemos adelantar otro día, ¿verdad? O vemos otro día de la semana, sí, estamos por lo menos una hora para poder ver. Ahora lo que nos falta recuperar es la clase de vestimenta quirúrgica, que es más bien, o sea, no hay mucho que hablar, solo cómo debe estar correctamente vestido, cómo se enguanta, el lavado quirúrgico, las técnicas de guante, ¿verdad? Cómo se le viste, pues, o sea, las diferentes técnicas de bata asistida o bata autónoma, ¿verdad? O sea, si el cirujano se pone solo la bata o el instrumentador le presenta y le pone o le enguanta. Eso es lo que nos falta recuperar de la clase pasada. Y eso es todo por hoy, chicos. Ya me está esperando el otro. Uy. Bueno, hoy ya dije no voy.
Bueno, bueno. Es, está bien, ¿no? Ustedes, chicos, nos vemos o sea, nos vemos durante la semana. Sí, voy a ponerme en contacto con la delegada para poder coordinar. ¿Está bien? Buen final de semana. Buenas noches. Que tengan muy buenas noches. Chao, chao.